Hola, ¿qué tal? Estas clases son dirigidas a mi grupo de séptimo semestre de cardiología. Sin embargo, el público en general está invitado si tiene algún interés especial y espero sus comentarios tanto positivos como de áreas de oportunidad. Vamos a hablar el día de hoy de síndromes de coronarios agudos, definición, clasificación y manejo. Abordaremos los síndromes coronarios agudos, una entidad clínica de alta relevancia en medicina cardiovascular. Los síndromes coronarios agudos representan un conjunto de trastornos caracterizados por isquemia miocárdica aguda. Estos surgen mayoritariamente por la trombosis aguda de las arterias coronarias, llevando a una reducción crítica del suministro de oxígeno al miocardio. La importancia de los síndromes coronarios agudos radica en la elevada tasa de morbimortalidad, representando un desafío significativo tanto en el ámbito de salud pública como en la atención médica de urgencias. Comprender estos síndromes es crucial debido a su prevalencia e impacto sustancial que tienen en la salud de la población. Los síndromes coronarios agudos, por lo tanto, se definen como una serie de condiciones patológicas resultantes del desequilibrio agudo de la demanda y suministro de oxígeno al miocardio. Quiere decir que debido a una obstrucción que puede ser por trombosis o vasoconstricción de las arterias coronarias, ese flujo constante de oxígeno que debe llegar pues el tejido cardíaco no llega de manera adecuada. Eso hace sufrir a las células miocárdicas y con el tiempo, si este se continúa alterando la función y si este se continúa, pueden matar esa zona y dejar de cumplir su función, que en este caso, aparte de funcionar como barrera o estructura, también pues funcionan como áreas de contracción, haciendo que zonas en específico no tengan la contracción adecuada y por lo tanto no puedan dar el volumen de sangre necesario. Constituye una de las causas principales de morbimortalidad a nivel mundial, siendo la causa más frecuente de ingreso hospitalario y de urgencias médicas. En 2015 ocasiona el 15 millones de defunciones. La morbilidad en 2016, de acuerdo al RENACICA 3, un registro mexicano multicéntrico prospectivo, encontró que de 29 hospitales del tercer nivel, 44 segundo, ingresaron 8.296 pacientes, el 48.7% fueron infartos agudos al miocardio sin elevación del segmento ST, angina inestable, y 51.3% con infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, estos síndromes coronarios agudos se pueden distinguir en diferentes tipos, que son fundamentales porque el diagnóstico y el manejo pueden ser relativamente distintos. El infarto o el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST o infarto agudo al miocardio sin elevación del ST abarca las condiciones de angina estable y el infarto mismo, donde hay síntomas de isquemia pero sin necrosis miocárdica significativa. En el caso de infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, se distingue por la obstrucción completa de las arterias coronarias, resultando en una amplia área de necrosis. El infarto sin elevación del segmento ST es una obstrucción parcial o transitoria porque no conduce a un daño miocárdico más limitado. En el caso de la angina inestable, se manifiesta por la isquemia miocárdica en ausencia de necrosis cardiomiocítica evidente. O sea que aunque hay daño en el tejido, este es transitorio, y en el caso del infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, este es transitorio y permite que el daño de necrosis, el daño de muerte de las células no sea tan evidente. De esta manera, pues el tratamiento va a ser distinto para cada una de esas patologías. La fisiopatología de los síndromes coronarios agudos es un proceso que involucra múltiples etapas, comenzando con la alteración de las arterias coronarias. Todo inicia con una ruptura de una placa aterosclerótica, enseguida de la formación de un trombo que reduce significativamente el flujo sanguíneo al miocardio. Las consecuencias de esta reducción del flujo conduce a una isquemia miocárdica que se manifiesta clínicamente con dolor torácico, cambios electrocardiográficos, elevación de marcadores como las troponinas. Entender esta situación nos ayuda a poder dar un adecuado manejo. La formación de esas placas de ateroma en parte tiene que ver con la edad. Sin embargo, la presencia de presión arterial descontrolada que daña el endotelio, como habíamos visto en la clase de hipertensión arterial, permite la entrada del colesterol a las paredes de las arterias, y eso hace que se formen las placas de ateroma. Eso también hace más fácil en el caso de la diabetes descontrolada, que al unir
la glucosa con las proteínas que transportan al colesterol, sea más fácil que entren a las capas de las arterias y formen la placa de ateroma. Por eso es que el control de la presión arterial y de la diabetes o de la glucosa es una parte muy importante para la prevención de infartos. Aquí podemos ver en la imagen cómo una arteria normal poco progresivamente va formando una placa de ateroma. Ahora, estas placas pueden obstruir de manera directa en esa zona en la que están hechas, o al lesionarse estas placas por alteración en los flujos de la sangre debido a la presión arterial descontrolada o a un requerimiento alto durante un esfuerzo no realizado previamente, esas se pueden desprender y mandar un trombo a un coágulo más adelante. Es por eso que parte del tratamiento de preventivo de esas enfermedades tienen que ver con las estatinas, como la torvastatina, ya que las estatinas pueden estabilizar la placa para evitar que se puedan desprender y mandar este trombo más adelante en la circulación general. Los síndromes coronarios agudos se presentan con una variedad de síntomas tanto típicos como atípicos, que son claves para su identificación y manejo. Los síntomas típicos son aquellos como el dolor retroesternal opresivo, que se irradia al brazo izquierdo, acompañado frecuentemente de descarga adrenérgica que se manifiesta como diaforesis, náuseas u otros síntomas como evacuación involuntaria. Síntomas atípicos. Estos síntomas pueden caracterizarse por dolor epigástrico en la boca del estómago de manera coloquial, disnea o falta de aire, sin dolor precordial, y pueden ser más comunes en ciertas poblaciones como el caso de las mujeres y los pacientes con diabetes. Algunos datos de complicación más severa de estos o más avanzada dentro de los cuadros pueden ser los datos de falla cardíaca o inestabilidad hemodinámica, como son la hipotensión, la taquicardia, y estos requieren atención inmediata. El reconocimiento temprano de estos síntomas y signos es crucial para la intervención inmediata y eficaz de los síndromes coronarios agudos. Cuando llega el paciente a urgencias, además de presentarse en esta postura de tocándose el pecho, de signo de dolor y con la facies de obviamente dolor y marcha antiálgica con ligera curvatura y protegiéndose la zona de dolor, también al revisarlo podemos encontrar al paciente inicialmente con hipertensión y posteriormente, en caso de falla cardíaca, hipotensión, presentar taquicardia en casos que no tengan alteración en la conducción eléctrica y bradicardia en el caso de que haya una alteración de la conducción eléctrica, sobre todo en infartos posteriores o del ventrículo derecho. Presencia de taquipnea, un aumento en la frecuencia respiratoria debido pues, a la falta de llegada del oxígeno adecuadamente a todos los tejidos debido a la disfunción del miocardio, diaforesis debido a la descarga adrenérgica, asimismo la palidez, ya que hay vasoconstricción periférica para mejorar la perfusión de otras zonas. En el caso de falla cardíaca, como lo comentábamos, se puede encontrar hipotensión, palidez, distrés respiratorio, o sea, una insuficiencia respiratoria moderada o severa, estertores crepitantes, haciendo referencia a que el manejo de líquidos por el corazón no es el adecuado y esa se extravasa a otras zonas donde no debería estar, en este caso el espacio intersticial pulmonar, el espacio que está entre el alveolo y el vaso sanguíneo que lo irriga. La presencia de taquicardia o bradicardia, como ya habíamos comentado, la presencia de S3 o S4, ingurgitación yugular, incluso llegando a la pérdida del estado de alerta o definitivamente, si esto progresa, al paro cardiovascular. El diagnóstico preciso de los síndromes coronarios agudos es crucial para el manejo adecuado y se basa en diversas herramientas clínicas, como el electrocardiograma, que es fundamental al inicio buscando signos de isquemia, lesión o en el caso de que sean más avanzados, necrosis. Particular atención en prestar en el infradesnivel de excremento CT. De esta manera, también vamos a realizar biomarcadores cardíacos a través de muestras sanguíneas como las troponinas o las enzimas cardíacas CK-CKMB para poder hacer el diagnóstico de infarto. La certificación del riesgo a través de escalas como la escala de TIMI o la escala de Grace nos hablan de un pronóstico y nos pueden ayudar a guiar el tratamiento. La combinación de todas estas herramientas nos permite un diagnóstico integral y orientar al manejo clínico de los pacientes con síndrome coronario agudo. Hay que recordar que algunos biomarcadores como las troponinas se elevan inmediatamente y otros mucho después como la CK-CKMB, por lo cual se utilizan
curvas enzimáticas para saber las elevaciones, por lo cual se mide a las 0 horas, a las 3 horas y a las 6 horas posteriores al ingreso para saber cómo tuve esa elevación, sobre todo en pacientes que hayan tenido un antecedente de enfermedad cardíaca isquémica y que se haya hecho cateterismo y o cirugía de revascularización. Llama la atención que en el electrocardiograma podemos encontrar alteraciones en la onda T, al grado de cuando está en isquemia, puede ser una onda T negativa como muestra la imagen, en fase de lesión, una elevación del segmento ST, y en el caso de necrosis, una onda Q profunda, que en derivadas que no deberían de tener una onda Q. Una vez que estas las tengamos formando una pared en el electrocardiograma, o sea que estén las derivadas que forman una pared que ven una pared en el corazón, pues nos podrá hacer el diagnóstico de un infarto en evolución en la parte de isquemia o lesión y un infarto ya establecido con la parte esta de necrosis y Q profundas. Cada guía en general tiene sus propias recomendaciones de tratamiento basados en su propia población y sus estudios que lo avalan. En el caso de nosotros, la guía de práctica clínica menciona este diagrama de flujo en donde se ve reportado los síntomas típicos como la sensación de dolor retroesternal, opresión, pesadez, con irradiación en el brazo izquierdo, dolor opresivo persistente, síntomas asociados con diaforesis, náuseas, dolor abdominal, sudoración, síncope, que tiene una duración de más de 10 minutos o en algunos otros casos de más de 20 minutos. Los síntomas atípicos reportados, como ya hemos comentado, es el dolor epigástrico, como indigestión, no asociados a la ingesta de alimentos, dolor punzante o pleurítico. El dolor pleurítico hay que recordar que es dolor torácico que aumenta con las inspiraciones y expiraciones, disnea con ausencia de dolor precordial, sin ninguna otra causa aparente desencadenante, síncope, o sea, pérdida del estado de alerta de origen cardíaco o palpitaciones. Los signos de falla cardíaca, como lo habíamos comentado, de hipotensión, palidez, llenado capilar disminuido o retrasado, diestrés respiratorio, crépitos pulmonares, taquicardia, bradicardia, presencia de S3, S4, ingurgitación yugular o síncope. En caso de presentar estos o la exploración física que sean compatibles con un síndrome coronario agudo, pues se pasa a la realización del protocolo, ¿no? Que sería a través del electrocardiograma de 12 derivaciones y biomarcadores disponibles en la unidad, idealmente troponinas. En caso de que no fuera así, pues descartar algún otro diagnóstico. Una vez realizado el electrocardiograma, habrá que ver si este tiene alteraciones en el segmento ST o no las tiene. En el caso de este nos abordaremos más los que no tienen elevación del segmento ST. Se le piden laboratorios complementarios como glucosa, azoados, o sea, la bioquímica sanguínea para ver nitrógeno ureico, urea y creatinina, biometría hemática, electrolitos séricos, tiempos de coagulación. Es importante valorar si hay lesión renal o descontrol glucémico o anemia o trombocitopenia que pueden explicar parte de los síntomas que presenta, sobre todo si esos síntomas son atípicos. Radiografía de tórax para ver si hay el efecto datos de falla cardíaca, si presenta alguna fractura que esté lesionando el pulmón y causando un neumotórax, que es el colapso pulmonar dentro de la cavidad torácica y que pues esto impida que pueda hacerse una adecuada ventilación perfusión de la sangre, la presencia de un cuadro neumónico, la realización de un ecocardiograma transtorácico para valorar la función ventricular global y segmentaria para ver si hay alguna zona que no esté contrayendo bien o que toda la zona o todo el corazón no esté contrayéndose bien, para hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. Se hacen los biomarcadores y presenta elevación de los biomarcadores como las troponinas o las troponines cardíacas, pues se considera que es un infarto sin elevación del segmento ST y puede pasar a angiografía coronaria. En el caso de que no hay elevación de las enzimas cardíacas o de los biomarcadores, se considera que es una angina estable y pues hay que estratificar el riesgo para tomar en cuenta y tomar la mejor decisión posible. Cada uno de los síndromes coronarios agudos, sobre todo aquellos que tienen indicación de cateterismo, tendrán más o menos indicaciones específicas para cada uno. Sin embargo, de manera genérica, podemos establecer que es necesario aportarles oxígeno suplementario para mantener una saturación evitar una saturación de menos del 90%, utilizar nitratos para manejar el dolor anginoso. Este es un sintomático más que nada, sobre todo en el caso de que es una angina y no está pasando por un infarto. El uso de beta bloqueadores para manejar los síntomas isquémicos
siempre y cuando no haya contraindicación, como en el caso de una falla cardíaca. En la mayoría de los casos, el paciente sí es candidato a utilizar antiagregantes plaquetarios como la aspirina o los inhibidores del P2Y12, como el clopidogrel, pasugrel o ticagrelol, para disminuir la adhesión plaquetaria y que no se esté formando los coágulos, ¿no?, acompañados del resto del trombo. En algunos casos los anticoagulantes se pueden utilizar como la enoxaparina, y las estatinas pues funcionan como hipolipemiantes y como estabilizadores de la placa de ateroma. El tratamiento de los síndromes coronarios agudos se enfoca en aliviar la isquemia miocárdica y prevenir complicaciones, como en el caso documentado del oxígeno y nitratos. Del mismo modo, los betabloqueadores reducen la demanda miocárdica de oxígeno, a menos que haya una falla cardíaca que los contraindique. Los antiagregantes y los anticoagulantes forman parte para prevenir la formación de coágulos. En algunos casos, como los infartos agudos al miocardio con elevación del segmento ST y los infartos agudos al miocardio sin elevación del segmento ST, pueden ser candidatos de acuerdo al tiempo de evolución y el estado del paciente a una intervención coronaria para, a través del cateterismo, evaluar las zonas que estén obstruidas y, de ser posible, utilizar dispositivos para revascularizar, o sea, restablecer el flujo de la arteria en cuestión a través de una angiografía coronaria percutánea, colocando stents medicados o no medicados para mantener esta apertura realizada. Además, en algunos pacientes que tengan una afección de 3 vasos trivascular o que tengan afección del tronco coronario izquierdo, por ejemplo, pueden ser candidatos en mayor o menor medida para la cirugía de revascularización, en la cual se utilizan venas o arterias como la vena safena en sentido inverso, en reversa, o la arteria mamaria para pasar flujo de otros sitios de la economía vascular hacia las zonas que están sufriendo por la falta de oxígeno, pasando la obstrucción como se ve en la imagen. Hace un momento comentábamos que se utilizan escalas diferentes para evaluar el pronóstico que tiene cada paciente. En el caso de la escala de TIMI podemos encontrar que una edad mayor de 65 años, el 3 factores de riesgo coronario, uso previo de aspirina, elevación significativa de los marcadores cardíacos, cambios isquémicos en el electrocardiograma, 2 episodios anginosos en las últimas 24 horas, el uso de nitratos para aliviar el dolor precordial, la estenosis coronaria mayor al 50%, pues cada una es un punto, y mientras hay un mayor puntaje hay un mayor riesgo de infarto. Tomando en cuenta lo anterior, se procede a hacer modificaciones del tratamiento en caso necesario. Y este riesgo, de acuerdo a este estudio, nos habla de que el bajo riesgo, de acuerdo al puntaje, pues una mortalidad baja del 3% en los siguientes 14 días, o riesgo de muerte y requerimiento de una revascularización urgente del 5 o del 8%, lo cual lo pone en un riesgo bajo, ¿no? En el caso de un puntaje de 3 o 4, la pone a la persona en un riesgo de muerte o infarto agudo del miocardio en los próximos 14 días del 5 al 7%, y un riesgo de muerte y revascularización urgente del 13 al 20%. En el caso de un riesgo alto con un puntaje de 5, 6 o 7, nos lleva a un riesgo de muerte por infarto agudo del miocardio en los siguientes 14 días de 12 a 19%, y un riesgo de muerte y revascularización urgente del 26 al 41%. Entonces, mientras más riesgo tenga, pues la intervención coronaria debe ser más urgente y no se puede egresar a ese paciente. En el caso de la escala de Grace, nos utiliza la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, la edad y la creatinina, de acuerdo a los niveles de ambos, más el grado de equilibrio, que sería otra escala estadística. Nos da un puntaje. De acuerdo a ese puntaje, podemos establecer un riesgo de muerte intrahospitalaria que puede evaluarse como riesgo bajo, medio o alto, de acuerdo a los puntajes que se obtienen de estos. Y obviamente el porcentaje de probabilidad aumenta con respecto al riesgo.
El riesgo bajo va de menos de 0.2% hasta el 1.1%, riesgo medio de 1.6 a 2.1 y a partir de 2.9 hasta pues, más del 50% de mortalidad en el riesgo alto. El rol de la enfermería como un equipo multidisciplinario es muy importante. Nadie puede hacer las cosas por sí solos, ni la categoría de médico, enfermería, nadie. Y nosotros tampoco podemos abordar si todo el sistema de salud no está dando su granito de arena. Entonces, en ese sentido, la monitorización continua por parte de enfermería, o sea, la vigilancia de los signos vitales, la saturación de oxígeno, la revisión seriada de los electrocardiogramas y de la curva enzimática nos puede ayudar a tomar decisiones adecuadas para el tratamiento de estos pacientes. Asimismo, obviamente, la administración de los medicamentos a su cargo, la adecuada gestión de los antiisquémicos, antiagregantes, anticoagulantes, de acuerdo al protocolo de cada uno, pues es de suma importancia, ya que es el tratamiento directo de la enfermedad. El soporte del paciente, mantenerla en confort, educación sobre la enfermedad puede mejorar la ansiedad y de esta manera disminuir la descarga enérgica tan destructiva en estas patologías. La coordinación del cuidado con el equipo multidisciplinario es de suma importancia para mantener todo en las mejores condiciones posibles. El rol de enfermería es entonces fundamental para asegurar la calidad de cuidado y la seguridad del paciente en el contexto de los síndromes coronarios agudos y en cualquier otro contexto también. Es crucial reconocer los síntomas típicos del síndrome coronario agudo como dolor torácico intenso, sudoración, náuseas y falta de aliento o disnea, dolor irradiado al brazo, cuello y mandíbula. Además es importante estar atentos a síntomas menos comunes que puedan presentarse en ciertas poblaciones como ancianos, pacientes con diabetes o en algunas mujeres. Manejo inicial y estabilización de los pacientes. Las primeras intervenciones incluyen la garantizar una vía aérea permeable, monitorizar signos vitales, administración de oxígeno, si es necesario, y proporcionar acceso venoso para la administración de medicamentos. La pronta administración de aspirina y nitroglicerina bajo control médico es fundamental en el manejo inicial. La importancia del electrocardiograma consta de una herramienta clave para el diagnóstico diferencial de infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento CT o con elevación del segmento CT y angina inestable. El personal de enfermería debe estar capacitado en la realización y la lectura básica del electrocardiograma para la rápida transmisión de la información al equipo médico. Después de la estabilización inicial, el tratamiento esencial es el seguimiento de los signos vitales, la observación de las posibles complicaciones y manejo del dolor en el caso del cateterismo cardíaco. La educación del paciente sobre los cambios en el estilo de vida y medicación, signos de alarma para futuras consultas, forma parte crucial de la atención. Mantenerse actualizado con las guías clínicas, protocolos y manejos del síndrome coronario agudo es vital. Eso incluye las indicaciones para las terapias farmacológicas específicas, procedimientos de revascularización y estrategias de prevención secundaria. El conocimiento es poder y la educación es el camino. Espero que la clase haya sido de su agrado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, estamos abiertos a cualquiera de estas. Déjenme en los comentarios para hacer las correcciones en caso de que sea necesario. Agradecimientos y es todo. Saludos.